Hoy continuamos con el libro del Evangelio de Juan en su capítulo 3. Ya hemos meditado los primeros 3 versículos, pero vamos a darle un pequeño repaso. Vamos a continuar con el versículo 4. Ah, en el versículo 1 Ujú, veíamos que Nicodemo era un hombre fariseo. sí, ¿Ok? Fariseo significa separado o separatista. Era un grupo religioso dentro del judaísmo que se caracterizaba por su estricto observancia a la ley. Pero, como les explicaba, es que este grupo religioso fueron mucho más allá de lo que está escrito. ujú, Comenzaron a inventar sus tradiciones, ujú, ¿sí? Entonces eran muy estrictos en cuanto a sus tradiciones. Tanto es que cuando el Señor Jesucristo vino, y los confrontó. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23 les decía que, ¿cómo les llamó? Fariseos, hipócritas, fariseos, necios en varias ocasiones, y también les llama ciegos, guías de ciegos. Estaba viendo que esos términos, tales como hipócritas, necios, ciegos, son sinónimos precisamente de este término, fariseo. Nicodemo era un hombre fariseo, pero era más. ¿Era qué? Dice el versículo 1, principal de entre los judíos, ¿no? sí, Entonces Nicodemo era un hombre fariseo, pero había visto, como decíamos en el capítulo 2, había visto las señales, los milagros que Jesús había hecho, ¿no? ujú, Y en el capítulo 2 también veíamos una señal que Jesús hizo, es que Jesús transformó el agua ujú, en vino, ¿no? sí, Era una señal. Entonces Nicodemo parece que se está dando cuenta que Jesús era alguien diferente, era alguien que, como dice en el versículo 2, ¿cómo le dice? Ah, este sí, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que has sabemos que has venido de venido de Dios Dios como como maestro. maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces al menos que esté Dios con él. Ujú, Si no, está Dios con él, ¿no? Entonces parece que Nicodemo está llegando a su comprensión y quizás en busca de la verdad por lo que Jesús es, sus enseñanzas, sus palabras que él daba. Nicodemo probablemente le llamó la atención y fue a visitar de noche a Jesús. ¿Por qué de noche? Bueno, eso lo explicamos en el video anterior, aunque no lo subí en Facebook, solo lo subí en YouTube. Ahí tenemos esa declaración que hace Nicodemo acerca de Jesús. Probablemente era uno de los que le preguntaron allí en el templo, en el capítulo 2, los versículos 23 en adelante, ¿no? O sea, los versículos 18, creo. A partir del versículo 18, capítulo 2, sí. Cuando dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué ujú, señal nos muestras ya sí, que haces esto? Probablemente Nicodemo estaba ahí con ellos. sí, Y dice el pasaje que muchos creyeron en él por las señales que vieron. Pero Nicodemo no se quedó ahí, sino que fue a visitar a Jesús de noche. Probablemente Nicodemo ya había creído también. Pero como el pasaje dice que Jesús mismo no se confiaba de esa gente que había creído en él, porque no era que creían genuinamente quién era Jesús, pero Nicodemo parece que sí tiene este conocimiento, quizás muy poco, porque si Nicodemo conociera, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, entonces le diría claramente, pero por lo menos ya estaba muy cerca y le dice que esas señales que hacía era porque Dios estaba con él. Lo que Nicodemo no sabía era que Jesús era Dios, ¿no? Él hacía las señales, no como el apóstol Pablo. En algunas ocasiones Dios hizo milagro a través de él, el apóstol Pedro también, ¿sí? Y Moisés también hizo milagros,
pero fue Dios quien hizo esos milagros. Por ejemplo, cuando Moisés levantó su vara y dice que se abrió el mar rojo, ¿no? Sí. Cuando golpeó la peña o la roca, dice que salieron aguas. Son milagros que Dios ha hecho y que están en la Biblia. Pero Jesús es el que hacía los milagros, porque Él era Dios. Él es Dios, ¿no? ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Vemos cómo en el capítulo 2 transformó el agua en vino, ¿no? Ujú. Más adelante vamos a ver que va a multiplicar los panes y los peces. Más adelante vamos a ver que Jesús camina sobre el mar. Jesús le habla a los vientos, a las tempestades y se calman, ¿no? ¿Cuántas? Jesús levantaba a los paralíticos, Jesús sanaba a los ciegos, le devolvía la vista a los ciegos, o mejor dicho, le daba vista a los ciegos, a los cojos. ¿Cuántos enfermos Jesús no sanó? Entonces Nicodemo dice que era alguien que venía de Dios. Pero ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? ¿Qué dice allí? El versículo 3. Dice, respondió Respondió Jesús y Jesús le dijo, y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo ujú, no puede ver el reino reino de de Dios. Dios. El que no naciere de nuevo. Jesús, esto ya lo explicamos un poquito, trae o le da o menciona por lo menos, es el único que comienza a enseñar este tema que se llama, voy a poner aquí, este, este, nacer, ¿nacer qué? De nuevo. De nuevo. Muy bien. Jesús es el que habla por primera vez de un nuevo nacimiento. Muy bien. Y también habla, algo que menciona ahí es el reino de De Dios. Dios. Nota el versículo 3. Hay dos frases muy importantes. Son dos temas muy importantes. Ya les expliqué un poco acerca del reino de Dios. Ahorita vamos a profundizar un poquito, te voy a explicar más o menos, a ver, todo lo que yo he aprendido acerca del nuevo nacimiento o el de nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Pero decíamos que el reino de Dios se puede ver de dos maneras. Ujú. Es que el reino de Dios tiene que ver con un reino, ¿te acuerdas? Espiritual. Muy bien. Pero creemos también, porque la Biblia lo dice, habla de un reino. Lo voy a poner así. Iba a poner reino milenial, pero lo voy a poner reino literal, ¿ok? Literal, es decir, es lo que señala en el milenio cuando Jesús viene en su segunda venida, va a venir a reinar. Él es el rey, ¿no? Decíamos que el reino de Dios es donde Dios gobierna. Sí. La palabra reino, ¿qué quiere decir reino? Reino es un territorio, ¿sí? Es una nación, es un territorio donde cuyo jefe de gobierno es un rey. Ajá. Ujú. Por eso el rey tiene su reino, ¿no? Sí. Entonces, Dios, el reino de Dios, pues es que Él es el que gobierna. En este caso, es un reino espiritual en primer lugar, porque el mismo texto nos dice, ahí mismo en el versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. La palabra ver tiene que ver con experimentar, ¿no? No puede experimentar el reino de Dios. O más adelante dice que no puede
entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, el versículo 4 que dice, Nicodemo le dijo, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede posible acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? nacer? Esto es lo que estaba entendiendo Nicodemo, ¿no? Sí. Pero Jesús le dice, ¿cómo le respondió en el versículo 5? De De cierto te digo. que el que no naciere de agua y del espíritu, Espérate no, ahí. Note ahí Jesús, como dice, que el que no naciere, ¿qué? de agua, De agua. Ahora aquí menciona algo. El Señor Jesucristo dice, de agua. ¿Ok? Y luego, y del y espíritu. del espíritu. Lo voy a poner así. Note, primero dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el versículo 5, ¿qué dice? El que no naciere de agua y del espíritu No puede no puede entrar en el reino de en Dios. el reino de Dios. Note. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Por eso es que creemos que el reino de Dios, parte de ese reino de Dios es un reino espiritual. Ujú. Ahorita te voy a explicar cómo sucede esto. Ah, cuando Jesús dice nacer de nuevo, hace referencia a, vamos a, vamos a ver primero esto, nacer de nuevo. Tiene algunos sinónimos. Ahorita vamos a explicar qué significa nacer de agua y del espíritu. Te das cuenta en el versículo 3, el Señor Jesucristo dice nacer de agua. Sí. Pero ¿qué es nacer de agua? O esta Biblia que tengo aquí, el interlineal del Ajá. griego al español, dice algo muy interesante. Te lo voy a apuntar aquí. Es nacer de lo Así. alto o también nacer de arriba. Así dice el interlineal del griego al español. Jesús dice, el que no nace de arriba, el que no nace de alto, no puede ver el reino de Dios. Sí. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Nacer. ¿Quién está arriba? ¿Quién es de lo alto? Igual a Dios, ¿no? En otras palabras, Jesús dice, el que no nace de Dios, el que no es engendrado por Dios, porque la palabra nacer significa también engendrar, ¿no? Ujú. Sí, lo buscamos, lo leímos en el diccionario, en el video anterior explicamos eso. ¿Qué significa nacer? Significa engendrar, Ujú. ¿sí? Traer a la vida un nuevo Ujú. ser, ¿no? Sí. Cuando hay una nueva persona, nuevo bebé, nace, ¿no? Pero en este caso es nacer otra vez, que también significa nacer otra vez, pero de Dios. Esto concuerda con lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. A ver, checa ahí. Capítulo 12. No, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Dice más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les Ujú, dio potestad de ser hechos ujú. hijos A de los que, Dios. ¿qué? A los que le recibieron. Y luego a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que señala el texto. No solamente que es su nombre Jesús, aunque su nombre Jesús pues tiene mucha implicación, es un término Ujú. que quiere decir Dios es el que salva o Jehová salva, ¿no? Quiere Sí. decir que cuando creemos en el Salvador, eso es recibir y creer en su nombre. Cuando nosotros decidimos o creemos en el Señor Jesucristo, dice allí que Dios le da potestad a qué? De ser hechos hijos de Dios. Este viene dando lo mismo, es la misma idea, el mismo tema.
Luego, ¿qué dice el versículo 13? Los cuales no son engendrados Sangre. de sangre, ni Ni de voluntad voluntad. de carne, ni de Voluntad de voluntad de varón. varón, sino De Dios. ¿de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Aquí hay un engendramiento. Dios nos engendró de nuevo. Dios nos dio una vida nueva, es lo que significa nacer de nuevo. Lo voy a apuntar los sinónimos. Lo voy a apuntar aquí. Los sinónimos serían como renacer, nacer de nuevo. O también que se llama regeneración. ¿Ok? Es lo mismo, solo que y la Biblia usa este término regeneración, Sí. aunque cuando lo cuando aplicamos a lo que es el nuevo nacimiento o nacer de nuevo, Sí. se convierte esta palabra en un término teológico que quiere, o sea, significa lo mismo, da a entender lo mismo. Regeneración, nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Pero según el texto que leímos en Juan 1:12, habla de un engendramiento. Engendrar, ¿no? Dios nos engendró, Dios nos dio una nueva vida. Lo vamos a poner aquí, hace referencia a una nueva vida, ¿no? Sí. Esto es también lo que conocemos como la vida espiritual. Bien, todas estas palabras tienen que ver con nacer de nuevo. Por eso es que es un tema bastante importante. Es nacer de alto, de lo alto, nacer de arriba, nacer de Dios. Y según el libro, ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, es ser hijos de Dios, ¿no? Sí. En otras palabras, a manera de resumen, Ujú. en términos generales, sería lo que conocemos como la salvación. Todo va interconectado, ¿no? Ujú. Cuando una persona es salva, sucede en él todas estas cosas, Sí. ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿qué es nacer de nuevo? Mm. Lo que entendemos como ¿ah? Todas estas palabras, ¿no? Ujú. Nacer de Dios, ¿ok? Tener una nueva vida, o también hace referencia a la vida eterna. ¿Has escuchado esa palabra? Vida eterna. Sí. Vida eterna. Ok, esto es lo que es nacer de nuevo, ¿no? Y el que no sucede en él estas cosas, ¿qué dice el texto del versículo 3? No puede ver, no puede ni entrar. ¿En dónde? En Reino el reino. ¿De quién? de Dios. De Dios. Esto es un tema muy importante. Ujú. Qué significaba pertenecer al reino de Dios? ¿Te acuerdas? ¿Mm? Sí. Básicamente es tener una Ujú. relación Sí. personal con Dios. Ujú. Dios es tu rey. Sí. Jesucristo es nuestro rey. Él es el rey de reyes. Leímos Colosenses capítulo 1, versículo 13, ¿te acuerdas? Que Dios nos ha librado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, Ujú. al reino de su amado Hijo. Ahí claramente dice, Dios nos ha colocado en su reino. Ese reino, el rey de ese reino es Jesucristo. Bien, así se entiende esto, ¿no? Sí. Pues la Biblia habla de eso, del Rey de Reyes, Jesucristo, Señor de Señores. Sí. Él es el Rey por excelencia, el Rey soberano.
Su reino ahora es espiritual, pero en su segunda venida, en un futuro, cuando Él venga, va a venir a reinar literalmente. Bueno, eso ya lo estudiaremos con más profundidad. Entonces, es lo que entendemos por nacer de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el Señor Jesucristo, cómo se lleva a cabo esto? Y es lo que vamos a estudiar ahorita. La pregunta, la pregunta sería, ¿cómo nacer de nuevo? Esto es lo que es, ¿qué es nacer de nuevo? Muy bien. Ahora vamos a continuar con esa siguiente frase. Entonces ya respondimos que es nacer de nuevo, ¿no? Sí. Pero Nicodemo entiende eso que es algo natural, un nacimiento físico. Por eso dice en el versículo 4, ¿verdad? Sí. A Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínate, ¿no? Nicodemo estaba entendiendo algo natural. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues no. ¿Quién puede? Aunque pudiera, sí pudiera, supongo, pero sabemos que no se puede. Pero, ¿por qué volver a nacer físicamente? Aquí lo voy a poner en dos formas. Nacer físico, nacer con nacimiento, hu- nacer humanamente, ¿no? Humana, todos hemos nacido así, somos seres humanos. O nacimiento físico también. Nicodemo está entendiendo el nacer de nuevo, que va a volver a nacer con la misma naturaleza. Pero Jesús lo que está diciendo, según lo que entendemos, es que está hablando de un nuevo nacimiento con una naturaleza diferente. Es volver a nacer no con la misma naturaleza que tenemos, sino con una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Ok, con nueva naturaleza. Lo voy a poner aquí. Nueva naturaleza. Porque ya tenemos la naturaleza humana. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos de nuevo, Dios nos da nueva vida y Dios nos da una nueva naturaleza que que se llama la divina. Hay varios textos que podemos ver dónde menciona esto. Por ejemplo, en segunda Pedro, su capítulo 1 habla de eso. Gálatas capítulo 5 también habla de eso, que el creyente tiene ahora dos naturalezas. Tiene la naturaleza pecaminosa y también tiene la naturaleza espiritual, la naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, podemos entrar mucho más en detalle eso, pero Jesús no está hablando de un nacimiento físico, de un nacimiento humano, pero Nicodemo le entiende así. Entonces Jesús le explica en el versículo 5 cómo le dice, Respondió de Jesús. cierto, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no Cierto, nace, ¿qué? de agua, De agua. Lo vamos a volver a poner, agua. Y luego, y del Espíritu. del Espíritu. Aquí hay dos palabras. El nacer de agua, dice el Señor Jesucristo, que tiene que ver con agua y tiene que ver Del con Espíritu. espíritu. Muy bien. Ah, bueno, vamos a tratar de terminar de explicar esto, así a manera de como un vuelo de pájaro, porque el tiempo está avanzando, ¿no? El nacer de nuevo tiene que ver con agua y del espíritu. Sí. Esto da como resultado el nacimiento, nacimiento espiritual. Muy bien.
Esto es lo que podemos ver con nacimiento espiritual. Jesús está hablando solamente de dos tipos de nacimiento. Muy bien. Eso lo podemos ver en el siguiente versículo. ¿Qué dice el versículo 6? Lo que Lo es que es nacido nacido de la carne, carne es, carne es. y Y lo lo que que es es nacido nacido del de espíritu, espíritu, espíritu espíritu es. es. Nota. O sea, el nuevo nacimiento tiene que ver con un nacimiento espiritual. Nicodemo hace referencia a un nacimiento físico, pero Jesús dice que no, es un nacimiento espiritual. El ser humano no puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez. Entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Dice el Señor, es a través de agua. ¿Sí? Y aquí te voy a explicar primero esto. Agua tiene varias interpretaciones. No, el contexto no, no menciona Ujú. mucho en cuanto al agua, pero sí en cuanto al espíritu. Parece que los dos están relacionados. Algunos dicen, algunos erróneamente, te digo esto, algunos piensan que el agua es el bautismo. Lo voy a poner aquí. Es el bautismo. Ya ves que cuando se bautiza, lo meten en el agua uno, ¿verdad? Se sumerge. Sí. Algunos piensan que ese es el agua que menciona aquí. Y yo también por un tiempo lo creía así. Yo pensaba que cuando uno se bautizaba, al salir del agua, uno nacía de nuevo. Ujú. Otros piensan que este agua hace referencia a la palabra de Dios. Lo voy a poner aquí. La palabra. Muy bien. Otros piensan que lo voy a poner aquí. Otros piensan que este es, esta agua se refiere al arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy bien. Y otros piensan que se refiere al mismo Espíritu Santo. Muy bien, entonces hay varias interpretaciones que le dan, depende cada iglesia, algunas denominaciones también. El bautismo, lo que conocemos como el bautismo cristiano. Ujú. Ahora, el agua en cuanto al arrepentimiento, porque lo extraen de lo que hizo Juan el Bautista. Sí. Ajá, y Juan el Bautista venía sumergiendo en agua a las personas para arrepentimiento. Se le llamó ese bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué Ujú. usaba Juan? Usaba Juan el agua. Bautizaba a Juan en Sí. el río Jordán. Y las personas venían a él, se arrepentían y creían en aquel que vendría. Por eso usan esta palabra. Pero hay otro que es que hacen referencia al mismo que te dije, espíritu. Sí. Espíritu Santo, ¿no? Sí. Porque en Juan capítulo 7, versículo 37, se usa como símbolo o simbólico el agua que representa al Espíritu Santo. Pero en este caso tenemos aquí al Espíritu Santo. Entonces no puede señalar la misma cosa. Aquí espíritu y aquí espíritu, ¿no? Lo que nosotros creemos es que definitivamente no se refiere al bautismo, no se refiere, ¿no? Ajá. Alguien que se bautiza en agua no hace que nazca nuevo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo me voy a bautizar porque quiero nacer de nuevo. No concuerda con eso. La palabra sí, eso sí, porque el agua también simboliza la palabra de Dios. Ujú. Hay varios textos que podemos mencionar de eso. Ahora también el arrepentimiento, también este sí, todavía, porque precisamente en sus contextos anteriores habla
bautismo de agua de arrepentimiento, en este caso Juan el Bautista. Por eso quizás el Señor Jesucristo menciona esto, ¿ok? Pero realmente es algo simbólico. Este es algo simbólico. Y en la segunda parte, cuando dice el Señor en agua y del Espíritu, aquí sí se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra en el creyente para que nazca de nuevo. Ahora, y te lo voy a explicar así. Nacer de agua, para que suceda esto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Primero, uno oye la palabra de Dios, oír el Evangelio, ¿no? Escuchar el mensaje. Después, ¿qué? Viene el arrepentimiento, ¿ok? Después de eso, luego, creer, ¿no? Estos son los pasos para que suceda el nuevo nacimiento, ¿ok? Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, que, como dice el versículo 5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que nace de agua y del Espíritu, esa persona puede ver y puede entrar en el reino de Dios. Es decir, puede ser salvo, en otras palabras, ¿no? Puede recibir la vida eterna, puede tener la vida espiritual, puede pertenecer a Dios, al reino de Dios. Muy bien. Entonces es oír el mensaje, es arrepentirse de sus pecados, porque tiene que suceder esto. Y por último, creer. ¿Creer qué? Creer en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que se está dando el día de hoy. Por eso, el agua no importa si se refiere a la palabra de Dios, que eso está muy bueno, si se relaciona. El agua puede relacionarse con el arrepentimiento y la misma agua puede relacionarse con el Espíritu Santo, porque digo, son simbólicos. Ahora, leamos un texto en Tito capítulo 3 para corroborar esto. ¿Qué dice Tito capítulo 3, su versículo 5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lava- lava- lavamiento. Bueno, lo voy a leer así, no sabes leer todavía. Dice que nos salvó, bueno, el versículo 4. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Sí? Y luego, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de qué? Regeneración. ¿Cómo dice ese texto? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa eso? Te voy a explicar de una manera simple. Cuando dice agua, se relaciona con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento habla de un lavamiento, es un rito que usaban el agua para lavarse, pero en una ceremonia, pues. Entonces, está trayendo una idea para hacer referencia que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Dios nos dio una vida nueva. ¿Qué dice el texto? ¿Por el lavamiento de qué? De la regeneración. ¿Es lo que dice? Sí. Ok.
Entonces, esta regeneración o este nuevo nacimiento viene antes un arrepentimiento, un lavamiento. Y es, pero vamos a terminar de leer el versículo. Luego que sigue diciendo, Y por la renovación y por la renovación, aquí hace referencia a la santificación, ajá, y luego, en el Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. Bueno, las tres cosas las hace el Espíritu Santo, Ajá. ¿ok? O mejor dicho, hay dos cosas, ¿no? ¿Qué hace ahí? Dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación Del en el Espíritu. Espíritu Santo. Hay dos cosas nada más. Sí. Es decir, la salvación o el nuevo nacimiento y luego viene la santificación que también es obra del Espíritu Santo en el creyente. Muy bien. Entonces, por eso es que cuando Jesús dice nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu. En otras palabras, es arrepentimiento o arrepentirse de nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Entramos en una nueva vida. Muy bien. Para eso, para eso se necesita esto. Arrepentimiento. ¿Sí? Por eso en las predicaciones del Evangelio que hacen los hermanos evangelistas, tienen que hacer énfasis en esto, arrepentimiento. ¿Ok? Es decir, que la persona tiene que entender que como persona es un pecador y por causa de sus pecados ha hecho que su vida esté lejos de Dios, esté separado de Dios y por lo tanto va en un camino hacia la perdición eterna. Sí, por eso es muy importante esto, entender esto, que somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos admitir que Dios nos castigará con nuestros pecados si no nos arrepentimos. ¿Ok? Esto es un tema muy importante para captar o entender, llegar a entender un poquito del nuevo nacimiento. Ujú. Ujú. Por eso es que a veces hay malas interpretaciones en cuanto a eso, en cuanto a cómo nacer de nuevo. Ya vimos qué es nacer de nuevo. Ahora estamos viendo cómo nacer de nuevo. En otro video, en otra clase, vamos a ver para qué nacer de nuevo. Vamos a terminar con esto. Muy bien. Lamentablemente el día de hoy hay personas que salen en la calle a predicar, incluso desde los púlpitos. Ujú. Que es triste eso, porque no se explica realmente cómo puede ser salvo una persona. Sí, es creer en Jesucristo, pero antes de llegar a creer en Jesucristo, necesita ver su condición espiritual que está muerto en sus delitos y pecados. Muy bien. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, te predican, ¿verdad? Te hablan Ujú. de Cristo, que murió por tus pecados, y te vas a ir al cielo si crees en Él, y si no, pues te vas al infierno. Pero esas personas, a manera de amenaza, no sé, como que quieren convencerte, pues, que creas en Jesucristo, ¿no? Ujú. Te dicen, "Oh, repite conmigo esta oración." Ajá. O te dicen, "Oh, levanta tu mano." Ujú. Incluso en las salas se menciona esto, ¿no? Sí. Levanta tu mano y piensan que por levantar su mano ya sucedió en él el nuevo nacimiento. Yo también creía eso, pero viéndolo bien, analizando bien qué es el nuevo nacimiento, Ujú. no sabemos en qué momento sucede el nuevo nacimiento. Muy bien. Hay un momento donde nosotros creemos en Jesucristo. Ahora, ¿en qué momento nos dio la vida o nos da la vida? Solamente Él lo sabe. Por ejemplo, vamos a lo natural. ¿Tú sabes en qué momento naciste? No tienes ni idea, ¿no?
Sí, hasta que tenías 5 o 6 años, pues sí, ya sabías que eres una niña, ¿no? Pero no supiste, no sabes, ni tienes idea cuando estabas en el vientre de tu madre. Ujú. De la misma manera sucede esto. Es más, si seguimos leyendo Juan capítulo 3, ahí mismo el Señor lo afirma. ¿Cómo lo afirma en el siguiente versículo? Juan capítulo 3, ¿no? Sí, Versículo 6 ahora. Ahí vamos a terminar ya porque está avanzando el tiempo. porque Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de esto, versículo 7. No te maravillas de esto, no te maravillas de que te dije, os es nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de qué? espíritu. Del Espíritu. Jesús menciona únicamente este término, el Espíritu. Ya no mencionó agua. Ujú. Porque se está hablando nada más de un nacimiento espiritual. ¿Ok? No es que primero nacer de agua y luego el Espíritu. No, sucede en un mismo acto. ¿Ok? Entonces, esto no tiene que ver con levantar tu mano dentro de una iglesia, repetir una oración. Sí, en una ocasión estábamos ahí con mi otro hermano y pasaron unos coreanos a regalar folletos. Mira, aquí dice que si crees en Jesucristo serás salvo y ¿quieres repetir conmigo esta oración? Sí, dijo él, para que no se sientan mal el que le está hablando. Repite la oración y cuando terminaron de repetir la oración les dijo, ahora sí, ya eres salvo porque repetiste una oración. Pero ¿qué sucedió después? Siguió siendo igual. Muchas de las personas he visto que levantan sus manos dentro de las salas cuando se predica el Evangelio, diciendo yo acepto a Cristo, hoy me entrego, hasta lloran. Hoy sí me entrego a Cristo, yo ya creí que murió por mis pecados. Y lloran, derraman lágrimas. Pero después, a los 5 o 6 días, pasa una semana, un mes, un año, siguen igual. No hubo cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. ¿Sintieron una emoción? Sí. ¿Lloraron? Sí. Una persona venía llorando. Un hermano terminó de predicar el evangelio, vino llorando y yo quiero aceptar a Cristo, dice. Y le preguntamos por qué. Es que cuando yo escuché el mensaje y hablaron de Cristo, cómo lo crucificaron, me hizo llorar, cómo entraron esos clavos en sus manos y cómo lo golpearon y cómo murió, me hizo sentir, decía este hermano o esta persona, porque no sabemos si realmente fue salvo, pero te digo esto, que hizo eso, y ¿qué quieres hacer? Le dijimos, pues quiero entregar mi vida al Señor, dijo. Ok, llegó el otro domingo, supuestamente aceptó a Cristo, yo creo en Cristo. Llegó otro domingo y de ahí, nunca más. Después, por otras personas, ¿no? Nos dijeron, ¿no? Aquel que se entregó a Cristo supuestamente, sigue siendo borracho, sigue siendo haciendo cosas malas en su vida diaria. Entonces, ¿qué hubo allí? Dijo en su boca que se arrepentía. Casi no, pero sí dijo en su boca que quería creer en Cristo. Muchas personas dicen creer en Cristo, pero no se dan cuenta el primero, los primeros dos anteriores. Oír. Esto lo dice más en Romanos capítulo 10. Porque si no se da cuenta de su condición espiritual, no va a poder proceder al nuevo nacimiento. Dios es el único que da vida, ¿no? Sí, por eso les digo a ustedes, no se dejen llevar por sus emociones. Puede que hasta el predicador puede llorar en el púlpito predicando el evangelio, pero eso no significa que te va a hacer nacer de nuevo. Lo único que te hace nacer de nuevo es cuando tú escuchas el mensaje del evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que te das cuenta que eres un pecador y eres merecedor del castigo eterno y que Jesucristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario y que si te arrepientas de tus pecados,
y crees en el Señor Jesucristo, entonces sí, serás salvo o naces de nuevo. Dios te da una nueva vida cuando tienes un encuentro personal con Cristo, sabiendo cómo estaba tu situación espiritual. Antes no tenías una relación con Dios, ahora a partir de ahora, a través de Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz, tienes una nueva relación con Dios y por lo tanto perteneces al reino de Dios. Muy bien, es muy sencillo, pero hay que entenderla también. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo ahí y en otra oportunidad vamos a seguir considerando este tema que es bastante profundo realmente. Y vamos a notar que en la vida del creyente hace distinción en su vida pasada y en su vida nueva desde que creyó en el Señor Jesucristo. Por eso en la carta a los Efesios habla de esto, su vida anterior y su vida nueva en Cristo. Debe de haber un cambio, ¿no? Creer en Jesucristo te voy a terminar explicando esto. Esta palabra creer es fe, ¿verdad? Pero esta palabra fe tiene que ver con obedecer. Muy bien. Y esa obediencia sucede cuando entregas tu vida a Cristo. ¿Ok? No, no porque tus emociones te hicieron sentir, pues que también sí está bien, pero no por una emoción, no por un sentimiento, ¿no? Es obedecer. Cuando uno dice, yo creo en el Señor Jesucristo, entrego mi vida a Cristo, es porque va a entrar en una obediencia. Y el Espíritu Santo le va a fortalecer. Hay muchos textos que hablan de eso. Debido a que ya tienes un nacimiento espiritual o una vida espiritual, el Espíritu Santo también estará a tu lado para, para enseñarte, para guiarte en este camino que es la salvación. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga a través de su palabra.